Malformaciones congénitas del pabellón auricular. Mi nombre es Paola Marín Arzola, residente del primer año, bajo la tutoría del Dr. Jesús Rivera. Antes de entrar en materia y hablar específicamente de las malformaciones del pabellón auricular, vamos a detenernos en la embriología del oído externo, el cual proviene del endodermo, específicamente del primer y segundo arco faríngeo. Estos tubérculos auriculares, los cuales podemos evidenciar en la imagen, se forman a cada lado de la hendidura faríngea, y por esta relación tan estrecha es frecuente que su alteración se acompañe de un desarrollo anómalo de la faringe o de los arcos maxilares y se comporte como un síndrome asociado en algunas ocasiones con hipoplasia mandibular o hipoplasia hemifacial. Cabe destacar que muchas veces las malformaciones del oído externo no siempre comprometen la audición, debido a que el origen embriológico es diferente, ya que el oído interno proviene del ectodermo, mientras que el externo proviene del endodermo, y es por ello de que no es frecuente o tiene un bajo porcentaje, aproximadamente el 0.3%, de que aquellas malformaciones del pabellón auricular suelen acompañarse de una hipoplasia del oído interno o alguna otra alteración que comprometa la audición del paciente. En cuanto a la anatomía del pabellón auricular, podemos decir que es una lámina cartilaginosa plegada sobre sí misma. Presenta forma de óvalo y está situada de forma bilateral en la parte lateral de la cabeza, posterior a la articulación temporomandibular, anterior a la región mastoidea e inferior a la región temporal. En relación con la configuración externa, podemos decir que tiene una cara lateral y una cara medial. La cara lateral presenta salientes y depresiones, los cuales son determinados por este plegamiento de la lámina cartilaginosa. En los salientes podemos destacar el hélix, que digamos que representa el borde libre del pabellón auricular y representa a su vez la circunferencia. El antihélix, que es una eminencia cartilaginosa que se encuentra más interno que el hélix. El trago, el cual se ubica en la cara o en la parte anterior del conducto auditivo externo, tiene forma triangular de base anterior. Y el antitrago, el cual es una eminencia también cartilaginosa, el cual está en contraposición del trago. Dentro de las depresiones vamos a tener entonces la concha, que es la depresión más grande, a partir de la cual comienza entonces el orificio del conducto auditivo externo, la escafa, la fosa triangular, que la vamos a poder encontrar al final del antihélix cuando este se bifurca, y la escotadura intertrágica, la cual es una depresión localizada entre el trago y el antitrago. En la cara medial tenemos una porción libre, la cual tiene salientes y depresiones inversos a la cara externa, exceptuando el trago, mientras que la porción adherente corresponde al orificio del conducto auditivo externo y la parte anterior de la porción mastoidea. Dentro de su estructura, además de la parte cartilaginosa, podemos definir ligamentos y músculos. Como vemos en la imagen inferior a la derecha, podemos dentro de los ligamentos definir aquellos ligamentos que son extrínsecos, que fijan el pabellón al hueso temporal, los cuales son el auricular anterior, que se fija de la esquina del hélix del trago a la apófisis cigomática, mientras que el auricular posterior va desde la eminencia de la concha a la base de la apófisis mastoide. Los ligamentos intrínsecos son destinados a mantener los pliegues del cartílago y varían en número de 3 o 4. Y son innominados y se dirigen del trago al hélix, del antitrago a la cola del hélix, o de la eminencia de la concha a la eminencia de la fosa triangular y la eminencia de la escafa. En relación a los músculos, también los vamos a separar en dos grupos, los extrínsecos y los intrínsecos. Los músculos extrínsecos tenemos o podemos denominar el auricular superior, que va desde el epicráneo al antihélix, el auricular anterior, que va desde la poneurosis epicraneal al antihélix,
y el auricular posterior que va desde la apófisis mastoides a la concha. Mientras que los intrínsecos van desde del cartílago a la piel de la oreja o esta cobertura cutánea del pabellón auricular y los podemos nombrar como el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el trago, el antetrago, el transverso y oblicuo de la oreja. Un músculo existe además un músculo del grupo de los músculos extrínsecos que no es frecuente, suele tener muchas variaciones, el cual es el músculo temporal superficial y este músculo es el que pudiera hacer un movimiento anterior y superior del pabellón auricular en algunos individuos, pero es inconstante. En cuanto a la irrigación, vamos a tener que esta va a estar dada a través de dos sistemas. El sistema de la arteria temporal superficial, el cual va a encargarse de la irrigación del trago, de la parte anterior del hélix, la concha y el lobulillo, mientras que el sistema de la arteria auricular posterior, el cual es rama de la carótida externa, va a estar encargado de irrigar el hélix, la estafa, la antihélix, pero no irriga al lóbulo. En cuanto a la inervación, tenemos de dos tipos, motora y sensitiva. La motora va a estar a cargo del nervio facial, mientras que la sensitiva va a estar dada por diversas ramas nerviosas, como el auricular mayor, que proviene del plexo cervical superficial, el nervio occipital menor, el nervio aurículo temporal, que es una rama del trigémino, que se va a encargar de inervar tanto el trago como el hélix, lo vemos denominado en la foto de la derecha con el número 2, y una rama auricular del vago que se va a encargar de inervar la concha y lo vemos identificado en la imagen con el número 4. Topografía auricular. Las dimensiones del pabellón auricular oscilan en diferentes medidas de acuerdo a la altura y a la anchura. Aproximadamente tenemos una longitud de 5 a 6 centímetros, una anchura entre 2 a 3 centímetros y medio. Además de algunas otras medidas para determinar el correcto posicionamiento del pabellón auricular de acuerdo a la estructura facial. Entre ellos tenemos lo que denominamos el axis, que es una línea que pasa a través del eje longitudinal del pabellón auricular, que suele tener una inclinación hacia posterior entre 15 y 20 grados, y la distancia desde el comienzo del pabellón auricular hasta lo que sería la órbita y el ala nasal, que tiene unas medidas aproximadas de 6 centímetros. Sin embargo, muchas veces por diferencias interraciales o de contextura, las medidas no siempre son ideales para establecer un parámetro de normalidad, ya que pueden variar entre diversos individuos. Es por ello que la situación del pabellón auricular es importante determinarlo, porque esto nos permite relacionar esta estructura con otras estructuras vecinas en el marco facial. Por ejemplo, podemos denominar que el punto más alto del pabellón auricular debe corresponder con la cola de la ceja, mientras que el nivel inferior, que corresponde al borde libre del lóbulo, debe corresponder con el ala nasal, en tal caso con el labio superior. Además, podemos encontrar distintos ángulos que también nos van a permitir establecer parámetros de normalidad y un adecuado posicionamiento del pabellón auricular. Entre ellos tenemos el ángulo céfalo-conchal, el cual, si vemos en la imagen inferior a la izquierda, la podemos denominar con el número 2 que vemos allí, el cual está formado por el plano que va entre la concha y el temporomastoide, cuyo valor es aproximadamente de 80 grados. Y este está alterado, por ejemplo, en la hipertrofia de la concha. El ángulo cefaloauricular, que lo podemos ver en la imagen con el número 1,
Es el plano que relaciona la escafa y el plano temporal, va aproximadamente entre 25 a 40 grados. Mientras que el ángulo escafo-conchal con el número 3 en la imagen va a relacionar el plano de la concha y la escafa. Su valor es de aproximadamente 100 grados y la alteración del mismo, por ejemplo, la abertura de este ángulo nos habla de un defecto en el pliegue del hélice. Y todas estas medidas suelen estar alteradas según el tipo específico de malformación de la cual estemos hablando. Si hablamos de las malformaciones del pabellón auricular, hablamos de una patología la cual abarca alteraciones en la estructura, ya sea en cuanto a forma, tamaño o alteraciones de los distintos ángulos y dimensiones de los que acabamos de hablar. Cáncer los pudo clasificar como un espectro que va desde la anotia, que es la ausencia total del pabellón auricular, hasta la oreja prominente y el aumento del tamaño del pabellón como la macrotia. Entonces, cáncer la clasifica en anotia, microtia o hipoplasia compleja, la cual puede estar relacionada con atresia o no del complejo del conducto auricular externo, el conducto auditivo externo, perdón, hipoplasia del tercio medio de la oreja, hipoplasia del tercio superior de la oreja, el cual comprende la oreja retraída o constricta, criptotia o la hipoplasia completa del tercio superior, y por último, la oreja prominente. Comencemos hablando de la microtia, el cual es el resultado de un desarrollo embriológico incompleto del pabellón auricular que puede variar desde la ausencia completa del tejido auricular o anotia hasta la existencia de una oreja casi normal pero pequeña, teniendo o evidenciando un remanente de tejido cutáneo, el cual lo más común, lo más frecuente es que sea de localización vertical de forma salpichada. Vemos en las imágenes que tenemos, como ya lo dijimos, apenas la tipo 1, que es apenas una malformación, un desarrollo incompleto del pabellón auricular, y vemos la cuarta foto donde evidenciamos la ausencia total del pabellón auricular, y estas imágenes nos muestran más o menos el desarrollo o toda esa línea de malformación en cuanto al desarrollo del pabellón auricular. En relación con la epidemiología y la incidencia, se habla de que la microtia está presente en cada recién nacido dentro de 20.000. El 90% de los casos es unilateral y con mayor frecuencia en el sexo masculino. Esta unilateralidad afecta en la mayoría de los casos a la oreja derecha. Solo aproximadamente el 15% hay antecedentes familiares y suele asociarse a síndromes congénitos, especialmente aquellos relacionados con displasia hemifacial o con un desarrollo inadecuado de todas las estructuras faciales, por lo general ipsilaterales. Si hablamos como tal de la etiología, se establece la teoría de la isquemia de la arteria escapédea durante el desarrollo fetal, también aquellos donde las madres han presentado rubiola durante el embarazo o asociados a la ingesta de la madre durante la gestación de medicamentos como la talidomida, el ácido retinoico o aminoglicósidos. Y tiene un factor hereditario de aproximadamente un 5.7%. Como ya mencionamos, puede estar asociado a otras malformaciones o tener un comportamiento sindromático. Dentro de las alteraciones que podemos mencionar están aquellas relacionadas con el oído medio, con la atresia del conducto auditivo externo, la posición anómala del nervio facial, microsomía hemifacial, alteraciones linguales de la glándula parótida o del tracto genitourinario, debido al origen, a que comparten origen embriológico. El tratamiento de esta malformación es quirúrgico y antes de, digamos que adentrarnos en la técnica y siempre que vayamos a realizar este procedimiento, debemos tener algunas consideraciones para garantizar un resultado final que sea el adecuado, en el cual debemos estudiar la simetría con la oreja contralateral,
y la proyección que esta va a tener, acentuando, digamos que las orejas deben pasar inadvertidas. Si hablamos estéticamente, cuando los demás notan las orejas es porque por lo general hay una alteración en su morfología. Es necesario procurar mantener una curvatura normal del hélix, preservar el surco retroauricular, estudiar cuidadosamente la protrusión del tercio superior de la oreja. Todas las superficies deben ser lisas y el patrón de referencia siempre va a ser la oreja contralateral. Y en caso de que haya alteraciones bilaterales, se debe siempre buscar un familiar cercano, por ejemplo, un hermano o incluso los padres. En relación al tratamiento quirúrgico podemos tener varias opciones, la cual lo más común también es la reconstrucción con marco de cartílago autólogo, y entre ellos tenemos varias técnicas que las vamos a ver ya a continuación, que son la reconstrucción de Tanzer, de Brent y de Nagar, las cuales estas dos últimas han sido modificaciones de la técnica original de Tanzer. También tenemos la reconstrucción con marco protésico y aquel reemplazo con prótesis osteointegrada. En relación a estas últimas, es decir, las prótesis osteointegradas, daremos un breve resumen de que son piezas que por lo general son tornillos de titanio que van colocadas a nivel del tejido óseo mastoideo a través de cirugía, como vemos en la imagen, más o menos un seguimiento de cómo es el procedimiento para la colocación. Esto va a permitir que una prótesis, la cual es de hule o de algún otro material siliconado, que tenga a su vez, digamos, que pueda hacer un encaje y con una fijación adecuada a nivel de estas piezas. Estas piezas son biocompatibles y aseguran una adecuada sujeción de este tipo de prótesis, las cuales no son biológicas, no son de origen biológico. Reconstrucción de Tanzer. Tanzer, desde el año 59, propone la técnica reconstructiva para la microtia en 4 fases, que habla de 4 tiempos quirúrgicos, comenzando con la rotación del lóbulo, en el cual, como vemos en la imagen superior a la derecha, vamos a realizar una zetaplastia de manera de poder rotar este vestigio que tenemos en la figura A, que lo vemos en posición vertical, rotarlo en dirección de la flecha, y en esta incisión que estamos haciendo, que señala la flecha también, va a ser la nueva posición de este lóbulo, tal cual como vemos en la figura B. Si nos vamos a la figura inferior, tenemos el mismo procedimiento, digamos como que desde otro ángulo, donde podemos ver entonces que la incisión, en el caso de esta figura, se ve la forma de una Z, mientras que en el lado B vemos ya la reconstrucción o la rotación total del lóbulo. Esto se hace en un primer tiempo, se cubre con vendaje y se hace seguimiento aproximadamente 2 meses, es decir, de 4 a 6 semanas, hasta la próxima fase, que es otro tiempo quirúrgico. En la fase 2 de Tanzer vamos a trabajar la obtención del cartílago autólogo y la implantación. Para ello vamos a hacer una lámina de acetato, el modelo del pabellón auricular. Posteriormente vamos a realizar una incisión a nivel subcostal en dirección oblicua de aproximadamente 6 a 8 centímetros, disección por planos hasta exponer los cartílagos 6, 7 y octavo, en el cual vamos a superponer este patrón del pabellón auricular que acabamos de obtener, y vamos a realizar entonces el cartílago con la forma del pabellón que queremos obtener a nivel de la sexta y séptima costilla, mientras que del octavo arco costal, mejor dicho, vamos a obtener antihélix, el cual vamos a hacer
la armazón para tener este esqueleto cartilaginoso. Una vez que obtenemos este implante, vamos a hacer una incisión a través de la cicatriz vertical que nos quedó posterior a la cirugía de rotación del lóbulo y vamos a crear un bolsillo a través del cual vamos a implantar este patrón de cartílago que acabamos de obtener. Una de las particularidades de la técnica de Tanzer es que la obtención del cartílago va a ser contralateral a la oreja con el defecto. Es decir, si el defecto auricular es la derecha, la obtención la vamos a hacer de los arcos costales del lado izquierdo. La fase 3 es la separación de la armazón auricular de la piel posterior de la cabeza con la finalidad de crear un surco retroauricular. Vamos a hacer entonces una incisión a nivel del borde de lo que sería el hélix y disecar hasta crear un bolsillo de manera que la piel mastoidea pueda avanzarse y cubrir el defecto. Mientras que lo que sería la cara media del pabellón auricular va a estar formado entonces por nuestro esqueleto cartilaginoso que implantamos con aproximadamente 4 o 6 semanas de anterioridad y ahora va a estar cubierto de un injerto libre de aproximadamente 10 centímetros. Este injerto lo podemos fijar colocando suturas de cabos largos y atando capitones de gasa de manera de una adecuada fijación de este injerto, con la finalidad toda esta fase de darle la proyección adecuada a nuestro pabellón auricular. La cuarta fase, la fase final de la reconstrucción de Tanzer, se refiere a la confección de la concha y el trago, donde el procedimiento a realizar va a ser una incisión en J o puede ser también en U a nivel de la concha hasta el periósteo del mastoide y se va a plegar sobre sí mismo dando la forma del trago. Esto se va a fijar con 3 puntos de colchonero y en el espacio o en el defecto que quedó en la concha se va a colocar un injerto libre y se va con un punto con cabos largos se va a fijar con una torunda, con una gasita, de manera de darle la profundidad típica de la concha auricular. Pasando a otra técnica reconstructiva, vamos a hablar sobre la técnica de Brent, donde también tiene 4 fases, pero la primera fase va a ser la construcción del armazón e inclusión en el bolsillo. A diferencia de la técnica de Tanzer, donde comenzaba con la rotación del lóbulo, Brent prefiere hacerlo en un segundo tiempo para así poder estimar la ubicación real y final del lóbulo en relación con la armazón cartilaginosa. El primer paso va a constituir entonces de igual forma hacer una incisión subcostal del lado ipsilateral a la microtia, es decir, si la microtia es derecha, el paciente se va a tomar la armazón cartilaginosa del hemitórax derecho, en el cual cabe destacar que es importante dejar, en todos los casos, dejar el pericondrio posterior para así garantizar que no hay una inestabilidad del tórax o en el desarrollo del mismo del niño. Esta armazón cartilaginosa va a ser implantada donde tenemos el defecto a través de una incisión vertical. Se va a realizar una disección hasta crear un bolsillo con aproximadamente 1 o 2 centímetros más grande del tamaño del armazón y se va a colocar de forma subcutánea. Posteriormente, a través de 2 incisiones se va a colocar un drenaje de Blake de manera de garantizar una presión negativa y de esta forma forzar a la piel que se adhiera a la armazón cartilaginosa que acabamos de colocar, como vemos en la imagen, en la imagen del medio. La fase 2, que es la rotación del lóbulo, se va a realizar de forma similar a lo que ya habíamos explicado. Vamos a tener entonces un vestigio que por lo general es vertical. Se va a realizar una zetaplastia y a realizar la rotación del mismo con una colocación de acuerdo a la dirección que tomó nuestra armazón cartilaginosa. Si pasamos a la fase 3, vemos que la construcción del surco retroauricular también es similar en el caso de Tanzer. Se hace una incisión
rodeando o bordeando lo que sería el hélix, se realiza un bolsillo a través de la disección de la piel mastoidea, la cual ésta se va a avanzar para que forme entonces el surco retroauricular, mientras que la cara medial del pabellón auricular va a ser cubierta con un injerto libre de aproximadamente 10 centímetros y a ser fijada con rollitos de gasa o torunda. Y para la fase final, que es la construcción del trago de excavación de la concha, vemos una técnica diferente a la de Tanzer, donde Brent propone hacer una incisión en J a nivel de la concha de la oreja contralateral e injertarla en la oreja mal formada, en la oreja que se está realizando la reconstrucción, donde el trago va a ser, o el vértice del trago va a estar formado por la zona vertical de esta J, mientras que el surco intertrágico va a ser o va a estar formado por la parte de abajo de la J, por la escotadura que forma la J es la que va a formar el surco intertrágico. Y la concha contralateral, ese segmento que quedó expuesto, va a ser cubierto también con injerto libre. En el caso de la reconstrucción de Nagata vamos a tener una disminución de los tiempos quirúrgicos a 2, es decir, vamos a hacer esta reconstrucción en 2 fases, lo cual va a tener una separación o un tiempo entre la realización de una y otra de aproximadamente 6 meses. La primera fase, Nagata propone la construcción y trasplante del injerto cartilaginoso contralateral, es decir, tomado si la lesión o la malformación es derecha, lo va a tomar entonces del emitor izquierdo del cartílago. Y la reconstrucción del lóbulo, así como la construcción del trago, la definición de la concha va a ser en un mismo tiempo quirúrgico, ya que al momento de tallar en el marco cartilaginoso todo el pabellón auricular que vamos a dejar, se va a construir también la forma del trago y el antitrago. De esta manera se hace entonces con los mismos procedimientos previos que ya describimos en las otras técnicas, la obtención del cartílago, la implantación, así como la rotación del vestigio de piel que va a ser ahora nuestro lóbulo. La segunda fase se trata de la construcción del surco auricular y de igual forma se realiza para dar proyección al pabellón auricular no formado. Esto se va a hacer con una incisión a nivel del hélix, sin embargo vamos a tomar un colgajo parieto-temporal, el cual va a cubrir lo que sería la nueva cara medial del pabellón auricular. Algunas complicaciones de las técnicas reconstructivas para la microtia podemos nombrar la extrusión o exposición del cartílago o el implante, la resorción del cartílago, la presencia de hematoma, infección o necrosis, la fractura traumática del armazón e incluso la alopecia del cuero cabelludo. Esto en relación al sitio de la reconstrucción. En relación con otras complicaciones también podemos nombrar la mala proyección del implante, una migración del expansor del cartílago, la extensión de la línea pilosa en la oreja o incluso complicaciones relacionadas al sitio dador, por ejemplo, el neumotórax que se puede crear al tratar de realizar la resección de los cartílagos costales. De igual forma, también existen complicaciones a posteriori sobre este sitio quirúrgico, el cual puede haber una cicatriz hipertrófica, queloidea o infección del sitio operatorio de la incisión subcostal. Existen algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta al momento de planificar la reconstrucción del pabellón auricular. Una de ellas es cuándo utilizar el material protésico. Hasta los momentos se ha utilizado en mayor medida el cartílago autólogo, ya que nos permite tener una mejor modificación, a crear a nosotros mismos un modelo o un patrón similar al pabellón contralateral, lo que permite al final un mejor aspecto en relación a la naturalidad y el resultado final. Sin embargo, en relación con el material protésico vamos a considerar su colocación
En vista de que hayamos tenido una reconstrucción autóloga fallida, que existan daños de tejidos blandos graves o una hipoplasia esquelética, en aquellos casos donde la línea de implantación del cabello sea baja o que existan defectos auriculares postraumáticos y posablativos. A pesar de que se prefiere el uso de los tejidos autólogos, en el caso de utilizar material protésico nos va a disminuir el tiempo, el tiempo quirúrgico y vamos a tener una oreja prediseñada, lo cual no nos garantiza al 100% de que sea una oreja lo más parecida posible a la contralateral. Existen algunos implantes como Medcore o Porex que son de Silastic. Con estos, bueno, ya vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de colocar el material protésico. Sin embargo, se ha descrito complicaciones hasta en el 90% de los casos. En el caso de las ventajas y desventajas de la utilización del material protésico, tenemos que las ventajas serían mejor definición anatómica, una estancia hospitalaria más corta, menor tiempos quirúrgicos y la reconstrucción a más temprana edad, mientras que las desventajas serían mayor riesgo de extrusión, mayor costo. Algunos autores proponen la utilización de expansores tisulares de forma elíptica, de manera que se coloquen en el bolsillo y así evitamos la colocación de injertos libres, de manera de que al expandir los tejidos se puede obtener la cobertura para la cara medial del pabellón auricular no formado y para la región mastoidea. Una vez que se coloque esto debe hacerse antes de la rotación del lóbulo, de la creación del trago y de la recreación de escotaduras. Una de las limitantes o desventajas, más que limitante, una desventaja de los expansores tisulares es que puede variar un poco el sitio anatómico donde vaya a hacer, digamos que la implantación final de ella sea o el marco protésico o el marco de cartílago autólogo. La oreja constricta o oreja en copa se trata de un efecto del déficit del tercio superior del pabellón auricular e incluye varias alteraciones. Por ejemplo, el hélix y la escafa se encuentran salientes y el complejo del antihélix suele estar aplanado. En general se puede definir como un déficit de la longitud de la escafa, con un hélix tenso que cae sobre la fosa escafoidea como una capucha y que condiciona varios grados según su severidad, siendo digamos que la versión más grave es o la más severa, es la que tiene forma de copa y es por ello su denominación de orejas en copa. El tratamiento o el objetivo final de la reconstrucción es aumentar la longitud vertical del pabellón auricular, así como de mejorar el aspecto de la configuración intrapabellón. Para ello, Cáncer lo clasifica en 3 grupos. El grupo 1, afectación del hélix. Grupo 2, afectación del hélix y la escafa, en el cual se subdivide en 2A, el cual no tiene necesidad de piel suplementaria al margen de la oreja, y el 2B, el cual necesita piel suplementaria al margen de la oreja, y el tipo 3, deformidad extrema en forma de copa. En vista de la variabilidad de esta malformación, es necesario individualizar los casos, y es por ello que el tratamiento se basa en dicha clasificación de cáncer, según su severidad. En el tratamiento reconstructivo de las orejas constrictas tipo 1, vamos a hacer una resección completa del reborde caído del cartílago, el cual esta incisión debe quedar escondida en el surco del hélix. Este cartílago se va a suturar a la escafa y el área cuenta se recubre con piel. El reborde o el surco del hélix se va a mantener con puntos de monofilamento. De esta forma se va a conseguir en este defecto leve aumentar la longitud vertical del pabellón auricular. Para las tipo 2 tenemos el colgajo en bandera, también descrito por Cáncer, en el cual el objetivo es aprovechar la movilidad del cartílago plegado como un colgajo para así aumentar la altura del pabellón. El procedimiento se realiza realizando valga la redundancia, una incisión transversal detrás de la escafa
Posteriormente se secciona y se rota el segmento angulado del cartílago y ese cartílago se sutura a la escafa con nylon 4-0. De igual forma, se va a mantener digamos que la profundidad de la escafa haciendo puntos en U con nylon 6-0 a nivel anterior y colocando gasas de manera de permitir que exista esta profundidad. De esta forma es una de las más indicadas para las malformaciones de tipo 2 planificadas y descritas por Tanter. En las malformaciones más severas como la tipo 3, la reconstrucción debe ser entonces orientada como si esto se tratara de una microtia, ya que existe un déficit de la altura mayor a 1.5 centímetros y mediante el procedimiento que se prefiera se realiza entonces esta reconstrucción. Otra de las opciones que no es tan comúnmente usadas es el uso de moldes o de prótesis de nivel superior. Lo que se va a hacer entonces es una resección del cartílago previa disección de los tejidos blandos y se va a colocar esta prótesis anclada. Posteriormente se va a cubrir con los colgajos de piel que nos quedaron y se va a realizar una sutura de ubicación transversal. Pero realmente el riesgo de extrusión es importante, por lo general no se utiliza sino con las reparaciones que se denominaron previamente. La criptotia es una malformación en la cual el polo superior del pabellón auricular está cubierto por la piel del cuero cabelludo. Los procedimientos pueden dividirse en quirúrgicos y no quirúrgicos. En los no quirúrgicos son en etapas tempranas de la vida donde se utiliza la colocación de una férula externa, mientras que la reconstrucción quirúrgica conlleva a la reconstrucción del surco retroauricular y esto se puede realizar a través de distintos procedimientos como los injertos, las rotaciones, colgajos de rotación o colgajos en DY, individualizando el caso y seleccionando la técnica más adecuada para el mismo. Las orejas de Stahl son una malformación donde se debe a la presencia de una tercera cruda del antihélix y una deformación de la escafa. Por lo tanto, también se pueden denominar orejas de sátiro en vista de su forma. Se caracteriza además por tener un antihélix plano y una fosa escafoidea malformada. Esta resolución es quirúrgica con la eliminación de esta tercera crura y lo que se realiza es una incisión en cuña para remover la misma y se va a hacer una sutura simple de forma que nos garantice la excavación, esa concavidad que hay en la fosa escafoidea. La oreja prominente, o también denominadas orejas en soplillo, se debe al fracaso del plegamiento del antihélix y en la ondulación del hélix. Se caracteriza por un pliegue antihelical ausente, un ángulo escafoconchal aumentado, una concha profunda y un ángulo cefaloauricular aumentado. Lo que podemos decir en líneas generales es que la distancia que existe entre el borde libre del hélix y la región mastoidea excede los 2 centímetros. Y eso va a dar a la oreja o al pabellón auricular la apariencia de estar hacia adelante y de ser las orejas, incluso da la impresión de que la oreja es más grande, a pesar de que su tamaño es normal en vista de todas las alteraciones que acabamos de mencionar. El tratamiento es quirúrgico y a pesar de que existen varias técnicas, los objetivos en general son los siguientes: tratar la concha, la reestructuración del pliegue antihelical, la alteración de la cara cartilaginosa lateral y la corrección del ángulo escafoconchal. El tratamiento quirúrgico, vimos que había entonces varias técnicas de reconstrucción, entre ellas la técnica de Diefenbach, que se basa en el tratamiento de la concha. Él realiza una elipse a nivel del surco retroauricular y realiza diversas suturas que involucran de la concha al periósteo en puntos de colchonero y con esto disminuye entonces esta prominencia de las orejas. Si nos vamos a aquellos
que tratan la alteración de la cara cartilaginosa lateral, tenemos dos técnicas principalmente, dadas por Stremton Davis, el cual propone la sección posterior a nivel de la cola del hélix, con una raspa se raspa, valga la redundancia, el pericondrio hasta debilitar el cartílago y así poder crear fácilmente un pliegue que represente, que recree el antihélix. Se fija con suturas no absorbibles y con eso también disminuye entonces la prominencia. Mientras tanto, el procedimiento de Calle él lo que realiza es múltiples cortes al cartílago, y lo fija con suturas no absorbibles, igualmente para la recreación de la eminencia del antihélix. Posteriormente tenemos la corrección del ángulo, donde tenemos los procedimientos de Furnas y Mostardé, donde Mostardé se basa en suturas escafoconchales, son aproximadamente 5 suturas con puntos colchoneros, mientras que Furnas plantea las suturas conchomastoideas. Él realiza una disección del espacio retroauricular, la sección del músculo auricular posterior y puntos colchoneros que van de la concha a la fascia mastoidea y de la escafa a la fascia temporal. Una vez realizada la reconstrucción, ya sea con cualquiera de las técnicas de elección, es importante mantener los cuidados postoperatorios. Entre ellos podemos decir que debemos colocar un vendaje alrededor de la cabeza, el cual puede dejarse entre 4 y 5 días, y al retirarlo se sustituye por una banda no muy apretada, que debe usarse de forma continua, a excepción al momento del baño, durante un periodo de un mes, a partir de cuando se comenzará a usar solamente por la noche, así como evitar deportes de contacto como por 3 meses, dormir boca arriba y en estos casos usar almohadas suaves, ya que si durante el sueño se hace algún tipo de movimiento no lesione el pabellón reconstruido o los pabellones reconstruidos, y deben realizarse controles hasta el cuarto o sexto mes, donde ya se puede evidenciar algunas liberaciones y fibrosis en el surco retroauricular por las suturas. Estas suturas se retiran suavemente y posteriormente se determina el alta del paciente. En el caso de la macropia, decimos entonces que es una malformación en relación a la longitud tanto vertical como la anchura del pabellón auricular. Se han propuesto diversas técnicas para su reconstrucción, en las cuales vemos toda una lista en la diapositiva en la cual estamos, siendo una de las más comunes la tipo C o la tipo H, la C es la de Chen y la H la de Phil Walker, donde se realiza una incisión digamos que en forma triangular, y lo que se va a hacer es un avance del hélix de manera de disminuir la longitud y la anchura del pabellón auricular. Realmente es una de las reconstrucciones más sencillas, es de carácter ambulatorio y los cuidados son similares a los que habíamos detallado con las orejas prominentes. En cuanto a las complicaciones de estas últimas técnicas que acabamos de nombrar, podemos dividirlas en tempranas y tardías. Entre las complicaciones tempranas tenemos la infección, la presencia de hematoma, la distorsión del meato, la necrosis de los colgajos o las úlceras de piel, relacionadas con una pobre vascularización o una disección muy fina de la piel que recubre, de la piel del pabellón auricular. En relación a las complicaciones tardías, podemos nombrar entonces la corrección incompleta, la sobrecorrección, la presencia de fístulas y granulomas, la asimetría, la deformidad del cartílago auricular, cicatrices hipertróficas o queloides, y todo esto va a resultar en una distorsión estética del pabellón reconstruido. El artículo que presento a continuación se titula Prototipo de prótesis de pabellón auricular por impresión 3D en material piezoeléctrico polimérico con capacidad sensorial táctil, sensible a presión y temperatura. Este es un trabajo que realizaron en la Ciudad de México, donde ellos, mediante la impresión 3D, realizan un pabellón auricular y tiene un material que se llama fluoruro de polivilideno. Este material genera un potencial de acción que a través de la ingeniería eléctrica y mecánica
va a poder otorgarle a la prótesis una buena conducción tanto de temperatura como de presión, de esa forma teniendo una sensibilidad un poco más similar a la real. Ya para finalizar, les quiero dejar esta escultura que está localizada en el Parque Los Caobos, denominada Trompetilla para Sordos, del escultor Marcos Salazar. Es de tamaño bastante regular, y una cosa que siempre me ha llamado la atención del Parque de los Caobos es que tiene diferentes esculturas con formas de oreja. No encontré las fotos del resto, pero bueno, aquí tienen esta y la pueden ver cuando quieran. Muchísimas gracias por su atención.